Buenos días, somos el grupo D de la asignatura Física Mecánica y en este video vamos a realizar la sustentación de la última etapa de transferencia. Nuestro grupo está conformado por la compañera Natalia Pinilla, que realizó la elaboración del dinamómetro, y del laboratorio, nuestro compañero Johan Tovar, nuestro compañero David Ortiz y quien les habla, Flor Nayibe Cómbita. Vamos a visualizar el video de la elaboración del dinamómetro y posterior el laboratorio. Ok, bueno, yo voy a realizar la sustentación de la primera tabla del trabajo de transferencia, entonces les voy a compartir. Consideremos tres masas principalmente y el movimiento del dinamómetro o el émbolo que sufrió el dinamómetro. Consideremos también el largo de la mesa, que es 1,60 metros. Entonces, pues respetando las medidas y las unidades, las masas se convirtieron respectivamente a kilogramos, las fuerzas se representan en newtons y el trabajo en julios, la distancia en metros, la distancia de la mesa. En primer lugar, em, vamos a hallar la constante del caucho, que corresponde en el primer caso de los 250 gramos a 490 newtons sobre metro. Es decir, que cada centímetro de desplazamiento equivale a 4,9 newton. Después vamos a ver el desarrollo de los cálculos para la masa de 250 gramos. Vemos que 4,9 newtons por 2 centímetros, que fue lo que se movió el émbolo, corresponde a 9,8 newtons. Y el trabajo, que es esta fuerza multiplicada por el desplazamiento de la mesa, nos da en total 15,68 julios. A continuación, para el caso de 400 gramos, vemos que se movió el émbolo 2,6 centímetros, es decir, que la fuerza total es 12,74 newtons y el trabajo corresponde a 20,384 julios. Y para el caso de los 500 gramos, vemos que pues respectivamente aumenta a 3 centímetros, es decir, que sería un total de 14,7 newtons y el trabajo correspondería a 23,52 julios. A continuación le doy paso a mi compañero para realizar la sustentación de la segunda tabla. Buenos días, voy a compartir pantalla para la otra vez la segunda tabla. Aquí está la tabla completa con sus resultados y en la tabla número 2 lo que realizamos fue la descripción de los cálculos realizados para determinar la fuerza, la energía potencial y la velocidad del impacto en masas diferentes desde distintas alturas. Y además se aplicaron las fórmulas potencial gravitatoria y el principio de la
conversación de la energía mecánica. Como podemos ver, aquí están las fórmulas, que cada una se refiere a esto. La masa en kilogramos se convierte la masa de gramos a kilogramos. La segunda es la fuerza de peso, que se hace de la fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre el objeto. La energía potencial gravitatoria, que es la que indica la energía que posee un objeto por estar a cierta altura. La conversación de la energía mecánica, que es la que expresa que al caer sin rozamiento toda la energía potencial se convierte en energía cinética. Y por último, la velocidad del impacto, que es la de el despejar la velocidad de la ecuación de conversión anterior. Y además, acá tenemos el desarrollo de los cálculos con los diferentes, por ejemplo, la masa de 250 gramos a una altura de 1,60 metros. Por ejemplo, en la segunda son 400 gramos. La tercera tiene 500 gramos. La entrada 4 tiene 250 y un 0,80 metros. Aquí cambia la altura. Y obviamente cambia, por ejemplo, la energía potencial, que es con joules. eh, l- la entrada 5, que es 400 gramos a una altura de 1,35 metros. La entrada 6, que es de 500 gramos y una altura de 1,30 metros. Y por último, la entrada 7, que es de 500 gramos y una altura de 1,35 metros. Y eso es todo y sigue la tabla número 3. Bueno, voy a hablarles de la tabla número 3 y el ejercicio en este caso y las muestras que tomamos de, de este laboratorio. Bueno, con respecto a la tabla número 3, tomamos como referencia dos alturas y tres pesos para poder darnos cuenta de las variaciones importantes que existen en el ejercicio, ¿sí? Es importante en un comienzo tomar lo que son las conversiones necesarias para sacar las medidas tal cual como se deben hacer, y para eso pues primero convertimos en kilogramos lo que es los gramos para darnos entonces la masa que necesitamos para sacar la fórmula. Lo mismo la energía potencial, que es masa por gravedad por altura, para sacar la medida de julios. Entonces también, y hay que tener también claro esta constante que es la de gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y con eso podemos sacar en este caso lo que es el tema de la velocidad. Entonces la velocidad, ¿cómo se saca? Se saca entonces, llega, vamos a hacerlo primero con las medidas que tomamos, con la altura usadas que fueron de 1,35 y 1,60, con las masas de 250 gramos, 400 y 500 gramos, y como usamos la gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Con la altura de 1,60 nos viene a dar lo siguiente, la fórmula de la velocidad es raíz cuadrada de 2, 2 por gravedad por altura, que vendría a ser en este caso traducido de la siguiente manera. Raíz cuadrada de 2 por 9,8 por 1,60, que nos equivale a 5,603 metros sobre segundos. Entonces vamos a hacer el ejercicio de sacar entonces lo que es la energía potencial con respecto a cada uno de los pesos. Primero con la masa de 250 nos viene a dar una energía potencial de 3,924, para 400 gramos es de 6,278 y para 500 gramos de 7,848. ¿Qué podemos darnos cuenta en este primer análisis? Que primero la velocidad es igual para todas, como podemos darnos cuenta. No hay variación, con una misma altura proyecta la misma velocidad. Lo que sí existe es una energía potencial que va cambiando y se va aumentando según el peso. ¿Listo? Según la masa. Ahora, para la altura de 1,35 aplicamos la misma fórmula. Nos da también diferentes, en este caso, energías potenciales, como se pueden dar cuenta, y la velocidad también cambió. Anteriormente teníamos una velocidad de 5,603 y en este caso nos cambió a 5,147. Y como podemos darnos cuenta, aquí en la tabla de resultados también existe una variación con respecto a los datos que nos registran. Entonces, con esto, ¿qué podemos dar como interpretación? Primero, pues que la energía potencial aumenta tanto con la masa como con la altura, y también con, en este caso, son proporcionales, ambas son proporcionales. Entonces, como se pueden dar cuenta, la energía potencial fue aumentando.
Ahora, con respecto a la velocidad final, depende solamente de la altura. Entre mayor altura, mayor velocidad. Entonces, también es una constante que va a depender tanto la una como la otra. Y en este caso también podemos darnos cuenta que la velocidad final es constante y esto se da porque no hay pérdidas, o sea, no hay rozamiento del aire y tampoco hay, digamos, fuerza en el punto de fricción. Entonces, por eso podemos darnos cuenta que la velocidad se estuvo manteniendo constante en cada una de, digamos, para la altura, en diferentes tipos de masa. Se mantuvo la misma velocidad. Esto, digamos, en entornos reales sí puede existir algún tipo de variación. Esto con respecto a la tabla número 3 y ese fue el análisis. Ok, entonces damos a continuación a las conclusiones generales de este laboratorio. La primera pregunta, ¿es igual el trabajo realizado al transportar la bolsa sobre la mesa que al elevarla? No, el trabajo cambia, ya que consideremos que en la mesa solamente tenemos en cuenta un solo plano, en este caso el eje X, y que es la distancia o lo que mide la mesa. Ya cuando consideramos elevar el objeto, ya hay dos planos involucrados, en este caso el eje Y, porque ya hay una altura desde donde se está sosteniendo el objeto y ya hay dos medidas que se deben considerar. Además que se forma un ángulo entre el eje X y el eje Y. Además, también en la mesa, eh, digamos, podría cambiar si el material de la mesa es diferente, si, digamos, tiene algún abultamiento, hay algún objeto que esté cambiando el desplazamiento de este objeto. Para la segunda pregunta, nuestro compañero David la responderá. La segunda pregunta es cómo comparar el trabajo y la energía potencial de la tabla número 2 y qué puedo concluir. Bueno, el trabajo realizado para elevar la bolsa coincide con el aumento de la energía potencial. En la tabla número 2, los valores de trabajo y energía potencial son numéricamente iguales, confirmando que el trabajo contra la gravedad se transforma íntegramente en una energía potencial. La tercera pregunta es, ¿se cumple o no con los objetivos planteados en la práctica? Sí. Se demostró que la energía potencial depende de la altura y la masa y que al caer se convierte en una energía cinética, validando el principio de la combinación de la energía mecánica. Y ahora responderemos la pregunta número 4. Ok. ¿Hay diferencia al experimentar sobre la mesa y el aire? Justifiquen la respuesta. Totalmente. La mesa permite establecer una fuerza normal constante de la mesa hacia el objeto. Además que consideremos que el objeto inicialmente tiene un estado de reposo. En cambio que si ya consideramos evaluar todas estas condiciones en el aire, va a haber una variable que va a estar afectada, por ejemplo, si pasa una corriente de aire mucho más fuerte y esto puede afectar la estabilidad del objeto que se está sosteniendo. Listo. Con respecto a las últimas tres preguntas, que vendría a ser la quinta, la sexta y la séptima, vamos entonces a dar las conclusiones. Para la quinta pregunta dice, explicar qué sucede con la energía mecánica total del sistema a medida que la bolsa cae. Bueno, la energía mecánica total corresponde a la energía total, a la energía potencial y la energía cinética en el transcurso, digamos, de un objeto de caer del aire al suelo. ¿Qué sucede con lo mismo? Digamos, en este caso, digamos, si despreciamos lo que es la resistencia del aire, podemos decir que a medida que el objeto va cayendo, o sea, va perdiendo su energía potencial que vendría a ser a través de la altura, la energía cinética va aumentando. Y al llegar al suelo, pues se va a conservar la energía total, o sea, se va a mantener. A medida que va disminuyendo una, va aumentando la otra, lo cual la energía mecánica total se va a conservar, ¿sí? Por eso la energía se conserva. El sexto punto dice describir cómo cambiaría la energía cinética de un objeto si aumenta la masa. Eh, bueno, la energía cinética, pues tenemos que entender primero cuál es la fórmula de la energía cinética. La energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2.
¿Esto qué nos quiere decir? Si la velocidad es la misma, o sea, si la velocidad se conserva, pero duplica la masa o aumenta la masa, pues la energía cinética también va a aumentar. Entonces, es para tenerlo en cuenta. Y por último, ¿de qué manera influye la altura de la velocidad con la que la bolsa llega al suelo? Bueno, la velocidad en este caso, en este ejercicio, solamente dependía de la altura como mostramos en la tabla número 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a mayor altura, mayor será la velocidad de la bolsa al final, al llegar al suelo. Y todo esto independientemente de la masa, como pudimos ver en el ejercicio. No importa si pesaba 250, 400 o 500, la velocidad se conserva, en este caso igualmente, en un digamos, que fuera en un entorno ideal, que no hubiera resistencia del aire. Ok, esta fue la sustentación. Muchas gracias por ver y pues damos finalizada la grabación. Muchas gracias. Gracias.